¿Cómo están todos ustedes? Hoy vamos a ver una clase muy interesante con Marta Vázquez acerca de las orgonitas, unos elementos muy interesantes del doctor Reich de los años 30. Escuchémosla a continuación. Tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta parte práctica de Quantum de Luz. Hoy veremos la sanación con los metaorgones de cristal. Entonces, esto es toda una historia, tiene una historia de los años 30, allá cuando un discípulo de Freud, que se llama Wilhelm Reich, él descubre, no descubre exactamente, él acuña la palabra de orgón, porque lo que sí descubre es que la energía del orgón está presente en la atmósfera, en la vida, en todo cuanto existe. Está hasta en la formación de las galaxias. Entonces, este descubrimiento, ahí lo pueden apreciar en la pantalla, el doctor Wilhelm Reich, que descubre esto que les estoy expresando. Igual si ustedes quieren profundizar sobre el tema, ahí está el oráculo de los humanos que se llama Internet. Eso lo vi en una película. Era muy particular cuando se hablaba del oráculo de los humanos, que es la Internet donde están todas las cosas por esta época que podemos consultar. Pero digamos, el valor agregado que tiene este descubrimiento es que al utilizar eh, el orgón, que es un compuesto, aquí ustedes pueden apreciar unos orgones donde tienen un compuesto, y el compuesto para que el orgón sea beneficioso para la salud humana es que tiene que tener una proporción igual en sus componentes. Esa es la clave. Sencillo. La clave es que la proporción de resina, la proporción de metal, la proporción de cristal tiene que ser igual. Entonces también para que esto, la parte más poderosa del orgón es su base, porque ella es la que va a absorber la energía negativa, ¿sí? La energía negativa, hablando del cuerpo humano, porque decimos y decíamos anteriormente que esta energía está presente en toda la vida, en la atmósfera, en la vida. Entonces lo que va a hacer es que a través de esta parte que es la más poderosa del orgón, al tener contacto con el cuerpo humano de esta manera, esta es la base, colocándola, por ejemplo, en el primer centro, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto y en el gran Sahasrara, ella va a ayudar a sacar la energía que no es buena para el cuerpo, la saca. De ahí radica el poder de esta energía de la orgonita, que está concentrada ahí. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es aprender de una manera sencilla, a aprender cómo vamos a lograr salud. Incluso este doctor Wilhelm Reich, él construye una cámara para sanar el cáncer en su época. Después, pues, por el tema de, también tenía una máquina para controlar el clima. Y bueno, a raíz de todos estos descubrimientos, como muchos otros inventores y científicos que entran en choque con el gobierno o con los intereses políticos de los momentos, entonces a él lo mandaron a la cárcel, queman sus libros, queman
la información que tenía, mucha información. Entonces, digamos que es un legado. Este es un legado para nosotros los humanos, es el utilizar estos metaorgones, cuya base es donde está la parte más poderosa, y colocándolos en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo, pues de una manera, quiero decir, acercándolo, me puedes proyectar un poquito más, acercando, por ejemplo, se empieza a trabajar a partir del primer chakra, colocándolo, acercándolo hacia el coxis, alejándolo, acercándolo, alejándolo, eso por de esta manera muy pausada por 45 veces, ¿no? Diríamos 2, 3, 30, seguimos así hasta llegar a los 45 y de esa manera en cada centro energético, de una manera, obviamente que la energía no debe ser discordante, por eso lo hacemos pausado. Si ustedes son terapeutas, pues igual lo tendrán que hacer pausado con su paciente. Esto no es como a la carrera ni de afán, requiere que tomemos el tiempo que se requiere para. Igual en cada uno de los centros energéticos, plexo solar, acá la base es la que absorbe lo que no es armonioso para el cuerpo. Corazón, esa es la energía. Ese es el trabajo de este metaorgón. Acá igual, recuerden, hago énfasis en la base porque es la que va a sacar 30, 35, 45 y así en cada uno de los centros energéticos, 30, 45 y así en cada uno de los centros energéticos. Entonces, haciendo esta precisión, no sé si ustedes tengan los orgones, no lo sé, bueno, Sí, hay algunas personas que sí los tienen y otras personas no. Lo importante es que sepan cómo manejarlo. entonces lo importante en esta breve y sencilla parte práctica es esto que les acabo de decir. Entonces, si van a hacerlo para ustedes mismos, pues se sientan de la forma como yo lo hice acá y hacen el procedimiento pausado por cada un centro energético, por cada centro energético, ¿sí? Si lo van a hacer con su paciente, lo van a acostar en una camilla y van a hacer de esta manera. El paciente está aquí, recuerden la cabeza hacia el sur geográfico. Empezamos por el primer centro Con la punta energético, hacia afuera, exactamente. ¿sí? El primer centro energético, pues vamos a ponerlo acá, y luego con el segundo, tercero, hasta llegar al gran Saharar, hacia arriba. ¿Listo? Una vez, previamente a eso tenemos agua y en el agua hay un metaorgón. Metaorgón es porque tiene los componentes precisos, precisos es equilibrados. Un metaorgón es porque todas sus componentes están en equilibrio, tienen las partes, la sumatoria es igual cristal, igual metal, igual resina. ¿Sí me explico? Para que sea un metaorgón. Podemos ver construcciones de orgonitas, pero si una orgonita no está bien construida, entonces es una orgonita eh, muerta, es una orgonita que no te va a aportar, te va a quitar. De hecho, la llaman orgón muerto o muerte. Bueno, desencadena, no es armoniosa y no te va a servir. Así de sencillo. Bueno, entonces, este procedimiento nos va a proteger de las ondas electromagnéticas, de la radiación que está latente en todo, en los
celulares, en los computadores, en los televisores, en los equipos, incluso de médicos, también está toda esta radiación. Si viven ustedes en sitios donde existan eh, ¿cómo se llama esto que está aquí al frente? Transformadores eléctricos. Transformadores de esos eléctricos que a veces se ven enfrente de las casas, eso es desarmonioso para la salud de las personas. Entonces debemos neutralizar. Yo por ahí pondría un orgón, si no me puedo ir del sitio, pondría un orgón de esa forma para neutralizar toda la radiación que pueda generarme ese transformador eléctrico que todavía se ven en las ciudades. Bueno, finalizada la terapia, pues no la vamos a hacer en este momento porque no todo el mundo tiene la orgonita, pero acá, si vamos a atender un paciente, tenemos un metaorgón dentro del agua y lo dejamos por 1 hora, mínimo por 1 hora. ¿Para qué? Para que el metaorgón suelte su esencia y el paciente pueda tomársela. Se toma esta agua despacio, utilizando también, mentalizando el agua y el propósito que tenemos de que esta agua del metaorgón vaya a hacer una transformación molecular en nuestro cuerpo. Así es como funciona esto. Entonces yo creo que hoy no vamos a hacer la actividad como tal, porque no todo el mundo tiene la orgonita, que tú dices. Sí, algunas personas la tienen, otros no. Acá lo importante es que si llega algún paciente, por ejemplo, que esté muy mal del primer chakra, digamos que sea una persona muy depresiva o que tenga patologías renales o de la columna vertebral, ustedes cogen la orgonita, fíjense muy bien que la estructura es que tiene un cristal de cuarzo por dentro, rodeada con un alambre de cobre, y acá tiene una viruta, si ustedes se dan cuenta, de metal, generalmente es aluminio, como ustedes pueden observar acá, y tiene que ser en proporciones exactas respecto al peso también del cristal, del alambre de cobre, respecto a la resina. Resulta que los orgones no se deben limpiar, porque lo que hace un orgón es que absorbe los iones, por ejemplo, que son nocivos para la salud, que vendrían a ser los positivos, quiere decir electrones que tienen pocos electrones, o sea, átomos que tienen pocos electrones, los absorbe por debajo y los transforma por la punta en iones negativos que son buenos para la salud, que vendrían a ser átomos que tienen muchos electrones, ¿sí? Entonces no necesitas lavarlo en agua con sal marina, no necesitas porque lo que hace este aparato del doctor Rey de los años 30 es que transforma la energía nociva para la salud que entra por debajo y la transforma en energía constructiva por la punta, que vendrían a ser átomos con muchos electrones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si un paciente llega a la consulta, como les decía, con el primer chakra muladhara mal aspectado, desequilibrado, digamos que esa persona sea una persona que tiene tendencia a ser muy pesimista o que tiene patologías de los huesos, de la columna vertebral, ustedes, como explicó Marta Lucía, en la base hacen este movimiento en el primer chakra, en la base del coxis, 45 veces. ¿Sí? 45 veces. Uno puede tomar el agua del orgón y también se la puede dar al paciente para que la tome. Y lo ideal es hacer de 5 a 9 terapias, si es que uno va a trabajar el primer chakra. Exacto, esa es una de las cosas. El ideal es hacer ese número de terapias que ha sugerido nuestra directora Marta Medina y enfocar la energía del orgón en la patología que tenga la persona. Yo normalmente le digo a la gente, hágale un diagnóstico a la persona para ver qué patología presenta, ya sea en su cuerpo físico o en su cuerpo emocional. Entonces, si tiene problemas de arritmias cardíacas, pues trabajamos y focalizamos la energía del orgón en el, en el, en el chakra cardíaco, y si tiene problemas a nivel de su mente en el chakra de la garganta y así sucesivamente. No sé si preguntaban algo sobre la construcción del orgón, ¿sí?
Sí, también algo, estaban preguntando pero eso pues, y estaban preguntando que si sirve para la tiroides. tiroides justamente, estábamos en conexión con la persona que hace la pregunta, la tiroides está acá, en esta zona. Entonces, obviamente, focalizamos la energía aquí, hacemos el procedimiento, equilibramos todo, porque la terapia va del primer chakra hasta el último, pero cuando estemos trabajando la tiroides para ese paciente, focalizamos la energía acá. Y cuando el paciente se tome el agua, focaliza mentaliza el agua para su tiroides. La tiroides es una glándula muy importante que va a equilibrar todo el cuerpo. Si está mal la tiroides, fallan muchas cosas en el cuerpo, pero con esta energía que, como vuelvo y les digo, es fascinante porque está en la atmósfera, está en toda la creación, está en el cuerpo humano, solo que a veces no se utiliza adecuadamente o estamos invadidos o afectados por estas ondas electromagnéticas de todo el avance tecnológico, ejemplo, o por los factores externos como pueden ser situaciones del trabajo que la gente se deja afectar comúnmente. No trascendemos las circunstancias, sino que nos dejamos afectar porque esta persona dijo en el trabajo, porque el jefe, porque lo que sea. Esos aspectos van haciendo que la persona genere unas emociones, no gestione bien sus emociones y al no gestionar bien sus emociones va generando patologías. Entonces, en cuanto a la creación del orgón, existen técnicas, ustedes pueden profundizar ahí en el oráculo, como les digo, en el internet, pero hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Para que un orgón sea positivo para la salud, tiene que ser preciso, armonioso, equilibrado. Silenciar micrófono, por favor. Bueno, para comprobar que un orgón realmente es de buena calidad, voy a silenciar acá los micrófonos. Voy a silenciar micrófonos. Bueno, para comprobar que un orgón sea de buena calidad, ustedes tienen que coger la orgonita y la colocan dentro de un recipiente que contenga agua y la meten en el congelador. Se mete en el congelador y, digamos, después de una hora aproximadamente, si ustedes notan que produce una forma geométrica armoniosa, digamos que produce acá, puede ser un cilindro, por ejemplo, que ustedes puedan ver, quiere decir que está bien hecha. Pero si por el contrario uno mete una orgonita en un recipiente de agua, en el congelador, y empieza a producir rayos, por ejemplo, como puntas, hagan de cuenta como un puercoespín hacia todas las direcciones, quiere decir que no está bien hecha. Eso es súper importante saberlo. Esa es una forma para comprobar que un orgón está bien hecho. Entonces alguien preguntaba que si podía trabajar varias patologías al mismo tiempo con los orgones. Resulta que sí, es decir, si llega un paciente a consulta y quiere un equilibrio de chakras, es como Marta Lucía explicó, pasándolo 45 veces por cada centro energético, ¿no? Y eso lo haces de a 5 a 9 terapias. Pero si ya te quieres focalizar en una patología específica, vamos a suponer que esa paciente tiene problemas de los órganos sexuales o el útero, ¿no? Entonces ustedes sencillamente colocan la paciente como cuando van a trabajar con cristales con la cabeza mirando hacia el sur, se colocaría el orgón en el segundo centro, acuérdense que se llamaría suadistana, el segundo centro que es de color naranja, ¿no? Que está entre el sexo y el ombligo, se colocaría el orgón haciendo este movimiento en ese chakra 45 veces, y lo que va a ocurrir es que el orgón va a absorber los miasmas o impurezas energéticas de ese centro y con el tiempo ustedes van a notar que el paciente empieza a recuperarse, por ejemplo, de algún tipo de patología que tenga de sus órganos sexuales. Pero no solamente opera a nivel orgánico, sino a nivel psicológico, porque si una persona tiene el segundo centro mal aspectado, recordemos que está regido por Marte ese centro, entonces supongamos que esa persona está muy agresiva, es una persona que es iracunda, una persona muy impulsiva, es porque el segundo centro está girando muy rápido, está sobrecargado. Entonces lo que hace el orgón al colocarlo sobre el segundo centro es que va a equilibrar por completo ese centro energético y la persona va a notar que se vuelve mucho más equilibrada emocionalmente, mucho más controlada en el mal carácter, o por el contrario, ¿no? Que sea una persona que su guerrero interno no lo saque a flor de piel,
que sea muy pasiva, una persona que tenga tendencia a la inercia, que le falte más dotes de mando, más fuerza. Igualmente, cuando se colocase el orgón a una distancia, puede ser aproximadamente de 3 centímetros, y ustedes empiezan a hacer este movimiento despacio 45 veces en el segundo centro, pues la persona va a notar con el tiempo que se vuelve mucho más dinámica, enérgica, mucho más extrovertida, más dotes de mando, si eso es lo que le hace falta. ¿Listo? Listo. Entonces, una de las cosas importantes, como lo estaba precisando Marta Medina, es que dependiendo de la patología que tenga el paciente, ya sea a nivel físico, a nivel del cuerpo emocional o a nivel del cuerpo mental, ello se va sonando. El, el orgón realmente es una herramienta para armonizar todo el entorno, el cuerpo físico y todo el entorno. Entonces, facilita el equilibrio de la persona, le permite que duerma más tranquilamente, le da paz, nos lleva a unos estados de imperturbabilidad. Entonces, es muy auspicioso tener un orgón en la mesita de noche, en la sala, en la casa, para que todas las personas que viven en ese hogar estén armonizadas. Entonces, lo que va a hacer es armonizar. Si lo vamos a tener en un espacio, si vamos a trabajar con un paciente, pues ya sabemos que el orgón, trabajándolo en la parte de su base, como les explicaba, allí va a absorber la patología, la situación, cualquiera que sea lo que tenga la persona. Entonces, como vemos, es un equilibrador tan fuerte y tan poderoso, es la energía del orgón que ayuda. Hay unos, creo que existe un orgón gigantesco creado, eh, un orgón gigantesco que abarca no sé cuántos kilómetros a la redonda, que va a permitir a todo ese conglomerado a tener paz y armonía. No sé, tienen que consultarlo ustedes, pero existe un orgón grandísimo que tiene ese propósito. No sé cuántos metros o kilómetros a la redonda él alcanza a producir toda esa energía. Acá los puedes conseguir. Resulta que el doctor Rey de los años 30, precisamente, él creó no solamente la cámara para curar el cáncer con los orgones, sino creó orgonitas especiales para cambiar el clima atmosférico, y por esta razón lo encarcelaron en Estados Unidos y antes de terminar su condena prácticamente lo mataron. Quemaron todos sus escritos, más de 50 libros, y destruyeron toda su obra. Eso ocurrió con él, o sea, es una historia muy triste, pues porque precisamente el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta que no podían manipular a las personas con ondas de determinada frecuencia, porque eso existe actualmente. Existen vibraciones con unas frecuencias especiales que te inducen a ti a la sociedad de consumo o te inducen, por ejemplo, a la depresión. Entonces, al utilizar un orgón como joya permanente, está uno protegido ante ese tipo de frecuencias y radiaciones. Y por esta razón lo encarcelaron. También destruyeron toda la información porque él podía controlar el clima atmosférico a través de estos orgones. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Hoy, como les dije, no vamos a hacerlo. Lo importante es que ustedes sepan hacer la utilización de esta terapia para su bienestar y el bienestar de las personas con las que se comparten. Alguien preguntaba que si los orgones tienen que ser en forma piramidal. No necesariamente. O sea, acá estamos mostrando unos en forma piramidal, pero por ejemplo, este que está en el agua, que estaba precisamente mostrando Marta Lucía, fíjense la Tiene forma una que tiene. base, su Tiene base es, la base más ancha es la de abajo, pero fíjense que no tiene punta, tiene forma como de caramelo, ¿sí? Entonces no necesariamente tiene que ser en forma piramidal, puede tener cualquier forma. Lo importante es que tenga los componentes en equilibrio entre todos, o sea, que todos tengan el mismo peso. ¿Me comprenden? Entonces es muy importante eso para que realmente sea efectivo el orgón. Entonces acá lo importante es que si no tienen el orgón todavía, ustedes sepan cómo se emplea, como les decía. Por ejemplo, si uno, vemos aquí la imagen de un hombre de perfil y supongamos que uno quiere trabajar patologías de los ojos, tendría que
utilizar el orgón a la altura del tercer ojo. Es decir, acá voy a marcar con el cursor, creo que ustedes me pueden ver ahí el cursor girando en el tercer ojo. Entonces, si la persona tiene patologías oculares, que no ve bien, por ejemplo, es una persona que tiene astigmatismo o tiene miopía, hipermetropía, entonces ustedes colocan el orgón a la altura precisamente del tercer ojo y empiezan a hacer movimientos alejándose, acercándose 45 veces. Y esto le va a ayudar, obviamente, a empezar a que el chakra ajna empiece a girar adecuadamente. Pero también se puede emplear, si es en el caso del tercer ojo, para personas que son demasiado despistadas, que son O personas adictas. que son adictas, que tienen adicciones, por ejemplo, al alcohol, al tabaquismo, o que son personas que son muy desordenadas, que son personas que tienen la tendencia, por ejemplo, a vivir en las nubes, que les falta más realismo, ser más objetivas, o que son personas que se creen inconscientemente que no pueden salir adelante, que son la víctima, o personas que ustedes noten que psicológicamente son muy parásitas, son muy dependientes de los demás, y uno quiere ayudar a este paciente a que realmente empiece a romper con ese tipo de comportamientos, a transformarlos, utilizarían el orgón, por ejemplo, a nivel del tercer ojo, así como estamos viendo aquí en la imagen, 45 veces hacia adelante y hacia atrás, despacio, de 5 a 9 sesiones. Y no hay que lavarlo con sal marina el orgón, porque él mismo se purifica. O sea, él es un transformador energético. ¿Tienes algo que decir? No, pues creo que ya se han absuelto las inquietudes al respecto. Entonces, para que ustedes sepan utilizarlo, ya se ha dicho todo, se utiliza como las técnicas de los cristales. Este orgón es igual que la piedra, una piedra rusa, ¿cómo se llama la piedra rusa, no? Ah, una La chunguita. chunguita que no necesita limpiarse a sí misma, sino que ella se mantiene limpia, tiene una gran pureza. La chunguita, que es de Rusia, una piedra negra, igual con los orgones, pues están diseñados para eso, porque es energía pura que existe en la atmósfera y que ha sido aquí, digamos que atrapada, por decir algo, en esta forma, en esto que se acuñó como el orgón. ¿Listo? Entonces yo creo que no, que está dicho básicamente lo fundamental para armonizar no solamente el cuerpo físico, sino para proteger el cuerpo físico de las radiaciones, de todo como les explicamos, y para armonizar también el espacio donde se vive. Ah, sí, ¿Listo? eso es muy importante lo que acaba de decir Marta Lucía, porque no solamente se debe emplear para el cuerpo físico de un paciente, sino que recuerden que existen las líneas Harman y las Sí. líneas Curry, es decir, son puntos geopáticos de la Tierra, es decir, toda la Tierra tiene una malla, ¿no? Una malla que tiene unas distancias específicas que se llaman las líneas Harman y que se proyectan hacia arriba 2000 metros de altura. Entonces, si una persona por mucho tiempo permanece sentada trabajando en un cruce Harman, con el tiempo su resistencia eléctrica se va a bajar mucho y se va a enfermar. Entonces, por esta razón es que hay mucha gente que puede dormir, por ejemplo, en una cama donde hay un cruce Harman, eh, de pronto se muda a un lugar y descubre que al poco tiempo se enferma de cáncer, es debido a que está sobre una geopatía. Entonces, la forma, por ejemplo, excelente para poder corregir geopatías es colocando también un orgón de esta En naturaleza, ese puede ser en sitio. forma piramidal o en otra forma, en el sitio donde haya una geopatía. La forma para poder localizar la geopatía es porque hay muchas formas, ¿no? Que eso se ve en otro curso, pero les voy a explicar acá. Es que ustedes se consiguen un gato que no los conozca a ustedes, o sea, un gato que no los conozca y lo dejan caminar durante una hora, por ejemplo, en el ambiente, y donde se eche el gato por primera vez es porque hay un cruce Harman, porque ellos, por naturaleza, buscan los puntos geopáticos para transformarlos. Entonces, si el gato precisamente se echa en el sofá, por ejemplo, de la sala, es porque ahí puede haber un punto geopático y es donde uno debería colocar la orgonita sobre ese lugar, ustedes la dejan allí y va a actuar como un transformador energético. Lo mismo en el campo, por ejemplo, donde las abejas crean las colmenas, es donde hay puntos geopáticos y al colocar la orgonita en ese punto donde están las abejas o las hormigas, quiere decir que va a empezar a transformar esa energía telúrica negativa en una energía constructiva para ese sitio. Otra forma para
para protegerse es que uno puede tener una orgonita como, como un dije, como un amuleto y cargarla. No traje la mía, pero sí se puede colocar acá y lo va a proteger de las radiaciones de todos estos computadores y demás. Entonces va a estar protegido y todo eso va a ser, todo lo que pueda afectar al cuerpo, pues va a ser absorbido por el orgón. Entonces, bueno, yo creo que, mira a ver si hay alguna ¿Tienen otra alguna pregunta. pregunta, familia? ¿Alguna duda, inquietudes de lo que estamos hablando acá? Martica, buenas tardes. ¿Cómo se llamaba el médico? Reich, el doctor Reich de los años 30. Willis Reich, escríbelo ahí en el chat, mano. Mira, él fue discípulo de Freud. Wilhelm, Acabamos a Freud. Wow. Wilhelm Reich. Reich, se conoce como el doctor Reich de los años 30 de una manera sencilla para que sepas. Wilhelm Reich. Y fue discípulo de Freud. Se lo voy a deletrear. Wilhelm. Reich, R-E-I-C-H. Reich. 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 Entonces, sí, está. ¿Lo copiaron? Sí, ahorita el grupo se va a mandar el nombre del científico, que es este que estamos viendo aquí en pantalla, discípulo de Wilhelm Freud. Reich. Y pues sí, Él era psiquiatra, era un médico. era médico con especialidad en psiquiatra, pero luego empezó a estudiar la energía atmosférica, o sea, la energía más allá, pasó de lo biológico a la energía atmosférica y por eso llegó a entender cómo actuaba esta energía del orgón en el clima. O sea, fue mucho más allá de su ciencia, de su arte de la medicina, ¿no? Fue mucho más allá, trascendió el tema. Bueno, entonces yo creo que de esta manera, pues hemos abordado nuestra parte práctica del día de hoy. Queríamos dejarle esta información a ustedes para que esperamos que les sea útil en todos los ámbitos de la vida y que si van a de pronto a querer alguna orgonita para su uso personal, pueden contactar a nuestra directora Marta Medina por una razón, porque pues ella sabe exactamente si este orgón es o no es el equilibrado, teniendo presente que pueden haber muchos orgones, pero si no está formado de una manera equilibrada, será un orgón de muerte, un orgón contrario a lo que necesitamos, que no va a generar salud, sino por el contrario, va a generar desarmonía porque no está conformado como debe estar conformado. Listo, pueden investigar todos estos aspectos y bueno, será como Amazon siempre. está preguntando algo. Amazon, una alumna que se llama Amazon. Dime, mi Elizabeth, ¿qué vas a preguntar? No, es que me llegó a la mente que cuando uno va a trabajar el orgón, pues puede invocar también como la presencia de su creador, ¿no? Y eso lo hará más energético. Pues cuando vas a utilizar el orgón, como está compuesto de varios seres vivos porque tiene un cristal de cuarzo por dentro, acuérdense que los metales, tales como el cobre que envuelve el orgón, o sea, que envuelve realmente el cuarzo que está por dentro, la viruta también, por ejemplo, de aluminio que tiene por dentro, en realidad tiene su genio, ¿no? Entonces tú le puedes pedir especialmente al cristal, a los genios de los metales que están por dentro, que te ayuden a que realmente elabores un gran trabajo con el paciente. Por ejemplo, si llega un paciente que tiene la autoestima súper baja, que es una persona que de hecho tiene problemas también para conectarse con el campo de la hiperabundancia, ustedes pueden colocar el orgón en el plexo solar, o sea, en la boca del estómago, y hacer este movimiento 45 veces. Si es que esa persona tiene problemas en ese momento de abundancia o tiene problemas, por ejemplo, de autoestima baja o le falta más creatividad a ese paciente, o es una persona que tiene la tendencia a tener su sol opaco, es decir, que le falta más autoestima, o si por el contrario tiene la autoestima demasiado alta, o sea, es prepotente, orgulloso, por ejemplo, o que sea una persona muy dominante, es porque el chakra del plexo solar está desequilibrado. Ustedes pueden utilizar el orgón con ese fin.
Igual, si tiene el plexo solar desequilibrado, puede estar generando patologías gástricas. Entonces, si te llega un paciente que tenga algún tipo de problema del sistema digestivo, por ejemplo, que tenga un problema no solamente de estómago, sino, por ejemplo, hepático, o que tenga un problema del páncreas, o que tenga un problema también del colon, tienes que hacerle el movimiento del orgón en el plexo solar 45 veces hacia adelante y hacia atrás, de 5 a 9 terapias. Bueno, Maravilloso, muchas gracias. con gusto. En realidad se dice que este médico, este doctor Wilhelm Reich, no fue el creador de la orgonita. Él lo que hizo fue acuñar el término porque él descubrió que esa energía estaba en el ambiente, estaba en la atmósfera, estaba en la vida. Y por eso les decía al inicio, estaba en la creación, hasta en la creación de la formación de las galaxias. O sea, estaba ahí, simplemente se acuña el término para llevar allí la energía que está ahí, que está latente en todos nosotros, en el cuerpo, en el aire, en la atmósfera, en toda la creación. Bueno, de esta manera, mire, ahí nos mostraron la foto cuando lo tienen ahí reseñado como Sí, miren, porque él terminó encarcelado. cuando lo tienen ahí reseñado. Sin embargo, nosotros aquí no debemos entrar en más minucias al respecto, pues porque esas son cosas que son imagínense, de los años 30, la razón por la cual lo llevaron allá pudo ser sus investigaciones, pero nosotros hasta ahí no podemos llegar a nada más. Entonces, con esto damos por terminada la parte práctica de la sanación con la orgonita de cristal. Martica, Dime, corazón, una pregunta. Buenas tardes a todos. ¿cómo estás, mi bella? Una preguntita es que en alguna oportunidad en la Universidad Nacional, en uno de los cursos que he hecho, nos enseñaron a hacer una orgonita. La voy a compartir acá y ustedes me dicen si, pues no sé, así me la enseñaron. Eh, una orgonita casera Sí, y es conseguir un cuarzo que sí, sea larguito con punta, sí, con punta. Ajá. con puntica, y ese cuarzo se consigue uno alambre de cobre Sí, y se le dan de acuerdo a ese, a ese tamaño del cuarzo, se le dan 7 vueltas. sí, tú puedes usar el cristal así, usándole de 7 a 9 vueltas. Sí, y para la parte metálica se envuelve en papel Reynolds, en papel de ese metálico. O sea, aluminio. Y Fíjate que aluminio, estamos hablando acá exactamente. de viruta de aluminio, tú estás hablando del papel aluminio también. Sí, exactamente. No, es como ahorita de pronto uno no tiene la organita en la mano, entonces es una posibilidad, sino que pues queda, como es el mismo tamaño, son las 7 vueltas, y pues las 7 vueltas no se dan una tras otra, sino a lo largo, que la puntica más o menos quede antes que la punta del cobre quede antes de la punta del cuarzo. Sí, así es. Y eso es lo que uno tiene yo siempre tengo eso metido en los cucos, en la ropa interior, en el cajón de la ropa interior, porque es donde siempre pues está protegida esa, en la ropita interior, o el sitio donde uno vaya, que sea una orgonita que a veces uno no consigue, se le queda, lo que sea, entonces se puede hacer de esta manera. Tiene más o menos el mismo equilibrio porque depende del tamaño del cuarzo. Sí, si no, No sé tú si tú... te falta el tema de la resina. O sea, el tema de la resina es que juega un papel súper fundamental en el orgón. O sea, así Bueno, como lo pues estás describiendo también sirve, pero sí, el hecho de que esté comprimido en la resina es súper fundamental. ¿Ves? Porque eso lo va a potencializar por la presión. no, ok. ¿Sí? Bueno, yo quería compartir eso y preguntarte, ¿no? Que tú, ¿cuál era tu opinión? Porque el profesor que nos lo enseñó hablaba básicamente que se podía manejar de esta manera, incluso se puede colgar para que recoja las malas energías de un lugar en donde uno llegue por primera vez o de viaje o lo que sea. Perfecto.
Sí, tú lo Fíjense puedes colgar, sí, fíjense claro. que la información está ahí. Ahora, es probar, ¿no? Como sugerencia, lo mencionaba Marta Medina, probar Meterla en el agua. meterla en el agua en el congelador para ver si está armonioso como lo expresábamos, porque mucha gente sabe hacer orgones, pero hay que revisar que sea el orgón con las adecuadas proporciones. Me gusta que el profe les haya enseñado eso, pero pues también es bueno que ustedes consulten sobre el tema para que corroboren la información de la proporción, porque si usted se excede, nos excedemos en algo, pues esto no puede no causar el bienestar que pretendemos. Entonces hay que ser muy preciso en la creación. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por compartir la experiencia de la universidad. Eso está muy bien, de lujo. Que No, gracias. Quería era que ustedes que me contaran qué opinaban, ¿no? También, porque pues uno... Lo que pasa es que, claro, hay que estar en el momento allá, viviendo la experiencia personal como tú la viviste. Nosotros aquí simplemente le decimos, si todo tiene proporción, está perfecto, pero Sí. pruébalo. No, él también hablaba mucho de la proporción y decía que por eso era de acuerdo, el tamaño tenía que ser uno alargado, cubrirlo con 7 veces el tamaño y que quedara bien tapado con el papel. Esa era como la proporción que él decía en plan B de urgencia. Ah, por eso, Bueno, listo, Sí. perfecto. Y es que bueno, gracias. hay Con metales que gusto. son conductores de energía, o sea, lo que tú estás diciendo. Entonces, los mejores conductores energéticos son el cobre, el oro, la plata El y el aluminio, aluminio. Entonces, perfecto. por eso es que las pirámides hindúes, por ejemplo, de la Agnihotra, que es una terapia del fuego, son pirámides que tienen que ser en oro o en cobre, ¿ves? Por ejemplo, Por la conducción. por la conducción. O la lámpara de teleterapia del médico Bhattacharya hindú, que es para sanar a distancia, es un disco de plata de 10 centímetros de diámetro, ¿ves? Y en el caso de los orgones es súper clave y fundamental el cobre que tiene por dentro y también el aluminio, que es súper fundamental para la fabricación de un orgón. Sí, sí. Así es. ¿Tienen alguna otra Muchas gracias. pregunta, familia? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietudes? Gracias, Martica. Bueno, Marticas. con gusto. Entonces, sean todos ustedes en paz y nos volveremos a ver prontamente en la medida que haya un espacio para seguir haciendo las actividades. Cuando no aparecemos es porque el sábado hay alguna ocupación aquí o con algún paciente. Entonces, esas son situaciones que se salen de la posibilidad de estar para ustedes. Pero ustedes saben que de corazón estamos aquí en el momento que se abre el espacio. Que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana, que sean todos ustedes en paz, bendecidos y saludables. Hasta pronto. Infinitas gracias. Muchísimas bendiciones. Acá pueden conseguir los orgones porque viene un proveedor y los trae aquí a Quantum de Luz y son muy buenos. Son Genial. de hecho muy bonitos también estéticamente y son excelentes. Acá, por ejemplo, en la oficina yo tengo cerca del computador, cargo también uno conmigo. Es importante cuando vayan a acostarse a dormir, desenchufar todos los aparatos eléctricos. Así estén desenchufados, es bueno colocar una orgonita en la mesa de noche. Súper importante. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos por Muchas estar gracias. con mucho gusto. Muchas gracias. Con gusto.